Hola nuevamente. Estamos contentos por estar una vez más aquí para poder compartir un mensaje a través de estos medios de la palabra de nuestro Señor. Hoy en día vamos a hablar acerca de un tema que para muchos quizás no tenga importancia y digan otros ¿para qué hablar de estas cosas? Pero quiero decirte algo. Esto es importante porque todo aquello que no está de acuerdo con las Escrituras, aunque se oiga muy bonito, no es la verdad de la palabra de Dios y tenemos que enseñar acerca de esto. Y hoy vamos a hablar de una frase muy utilizada por muchos evangélicos, por muchos cristianos. Quizás la has escuchado en una campaña que es por lo regular donde más se utiliza, o cuando están evangelizando a alguien, o lo has escuchado dentro de las reuniones dominicales en tu iglesia. Y esta frase es: Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Quizás la has escuchado, como te digo. Muchos han llegado a pensar que esta frase fue dicha por Dios y la han tomado como una verdad bíblica. Esta frase fue dicha por un político y activista indio que formó el movimiento humanista de la no violencia. Su nombre es Mahatma Gandhi. Quizás lo has escuchado ese nombre, o has visto un documental de él, o la película que han hecho de él. Este hombre fue un filósofo que promovió la no violencia, algo bueno, pero no de acuerdo con la verdad bíblica, como él lo dijo. Él fue el que dijo esta palabra tan utilizada hoy y que ha tomado esta filosofía dentro de las iglesias. Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Pero esta palabra, aunque se oiga muy hermosa, no es correcta, hermanos. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. El movimiento que este hombre formó es totalmente humanista, y el humanismo es una filosofía que solo busca atender las necesidades del hombre para que éste pueda desarrollar su vida de una forma feliz y completa, que no le falte nada. Pero usted y yo, querido amigo, hablando como pueblo de Dios, sabemos que las Escrituras nos enseñan que solamente el hombre podrá estar completo cuando reciba a Jesucristo en su vida, cuando el Espíritu de Dios haga morada en él. No hay otra manera, otra forma de estar completos. Sin Jesucristo, dice la Escritura, que nada podemos hacer. Lejos de Él, apartados de Él, nada podemos hacer. Ninguna filosofía que el mundo nos ofrezca, aún esta filosofía humanista como la que utilizaba Mahatma Gandhi, con esta frase que se oye muy bonita, pero que es totalmente contraria a las Escrituras, que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador, no nos asegurarán nunca estar completamente satisfechos en nuestra vida, porque solamente podrá el hombre estar completo cuando Jesucristo habite en su ser y vivan la vida conforme la palabra de Dios. Como te lo digo, el movimiento que este hombre, Mahatma Gandhi, formó es totalmente humanista. Esta filosofía, como este hombre, Mahatma Gandhi, nada tienen que ver con Dios, hermanos. Nada tienen que ver con Dios. Por lo tanto, la frase de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, aunque suene muy bonita y muchas personas, incluyendo cristianos, la digan, es una total mentira. Es mentira. Aunque les cueste mucho trabajo a algunos aceptarlo porque se oye muy positiva, es mentira. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. El pastor y maestro reconocido Ernest Sproul dijo acerca de esta frase esto: hay un problema con la frase Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, porque Dios envía al infierno al pecador y no al pecado. Esa es la realidad. ¿Quién es el que va al infierno? ¿El pecado o el que comete el pecado? Muchos dirán, Dios no envía a nadie al infierno. La pregunta es esta: ¿quién es el que da la sentencia? ¿El juez o el sentenciado? Claro que el juez, ¿verdad?
Y el juez justo es nuestro Dios, como dice el Salmo 7 en el versículo 11. Acompáñame al Salmo 7, versículo 11, para que veamos que el juez justo, el cual sentencia, es nuestro Dios. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo en el primer párrafo. Hablando del juez, estamos primero hablando del juez justo. Y este juez justo, que es nuestro Dios, dice en el segundo párrafo, el versículo 11 del Salmo 7, y Dios está airado, enojado, quiere decir, contra el impío todos los días. Todos los días. ¿Cuánto tiempo está enojado Dios contra el impío? Todos los días. ¿Quién es el que está enojado contra el impío? El juez justo. ¿Quién es el que da la sentencia? El juez y no el sentenciado. Entonces, las personas piensan esto equivocadamente porque quizás se les ha enseñado de una manera errónea y no se les ha dicho la verdad objetiva del Evangelio como debe ser. Que la humanidad, sea quien sea, hombre, mujer o joven, anciano o adulto, o niño que ya tiene conciencia del bien y el mal, están bajo la ira de un Dios vivo. Y ese Dios vivo es el juez justo. El juez justo, ¿por qué es justo? Porque Él nunca nos dará algo injusto. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y lo justo es que aquel impío que vive sin Dios, sin obedecer su palabra, sin vivir en la justicia de la verdad del Evangelio, sin recibir la justificación a través de Jesucristo, reciba el justo pago por sus acciones, que es la muerte y la condenación al infierno, que es lo que le espera a Satanás y sus demonios. Pero muchas veces no se enseña esa verdad. Y solamente se enseña esa palabra que no es bíblica, que tampoco la dijo Dios, que la dijo un hombre filósofo como Mahatma Gandhi, que promovía un movimiento humanista y dijo, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Y eso es lo que se enseña y se predica en los altares. Y hoy en día es por lo que se rigen muchos y dicen, es que Dios nos ama tal y como somos, no importa cómo tú seas. Y es verdad, no importa cómo tú seas cuando vienes arrepentido delante de Dios. Pero mientras sigas viviendo como tú quieres vivir, no importa si vas todos los domingos a una congregación y aplaudes y levantas las manos. Eso no quiere decir nada delante de Dios, porque la ira de Dios está todos los días sobre los impíos, como lo dice el Salmo 7, versículo 11. Y Dios está airado contra el impío todos los días. El mayor problema de la humanidad no es con la sociedad, no es con las personas. El mayor problema que tiene el ser humano es con Dios. Porque somos enemistados con Dios por el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice que le fue dado el ministerio de la reconciliación. Si no alguien que está enemistado es aquel que necesita reconciliarse, no aquel que no está enemistado. Si Dios siempre está amando al pecador como sea que él sea, ¿para qué lo tiene que perdonar? ¿De qué lo tiene que salvar? Si él lo ama, puede pasar por alto todo lo que el hombre haga. Pero no es así, porque Dios es santo y justo. Es un juez justo. Él no hace nada en injusticia. Y la paga del pecado es muerte, querido amigo. Por lo tanto, las frases como esta de que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, aunque suene muy bonito y muchas personas, incluyendo cristianos, las digan, es una total falacia, una total mentira que Dios nunca dijo. El doctor y maestro R.C. Sproul, como te digo, dijo esta frase. Hay un problema con la frase, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, porque Dios envía al pecador al infierno, no al pecado. No al pecado. En Mateo 25 vamos a encontrar algo muy interesante acerca de que el juez justo es el que envía y da la sentencia. ¿Y quién es el juez? Como te lo vuelvo a repetir, nuestro Dios, nuestro Señor. Mateo 25 del versículo 31 empezamos a leer de esta manera. Versículo 31
de Mateo 25. Acompáñame, por favor. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, asemejando a Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, como Rey, como Juez, como nuestro Señor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y va a empezar a juzgar en los versículos siguientes las acciones y las actitudes que tuvieron algunos. Y en el versículo 41 dice esto: está la sentencia. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque primero habla a los justos. Del versículo 32 al 40, dice el 40, y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hablándole a los justos, porque les dijo: cuando estuve desnudo, me cobijaste, cuando estuve hambre, me alimentaste, cuando estuve sediento, me diste de beber. Y los justos le preguntaron: ¿cuándo, Señor, lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? Y Jesús les responde esto en el 40. Les dirá que de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero ahora los injustos, en el 41 te lo vuelvo a repetir, esto es lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los injustos, los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué está hablando? Nuestro Señor Jesucristo, que los injustos, que los impíos, que aquellos que no vivieron conforme a la verdad del Evangelio, no obedecieron su palabra, que no aceptaron la salvación a través de Jesucristo, recibirán el castigo eterno, que es el infierno, que estaba preparado principalmente para Satanás y sus ángeles, pero también todos aquellos que rechazan la bondad, la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Eso es su destino final. Entonces, queda claro que el juez justo es nuestro Dios y que Él da la sentencia. Entonces, esta palabra filosófica de que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, se oye muy bonita, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios, en vez de amar al que vive cometiendo pecados sin arrepentimiento y ha rechazado a Jesús como el único medio para ser justificado delante de Él, siente ira sobre los que menosprecian su bondad. Siente ira. El Salmo 7, versículo 11 lo dice. Y Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días está airado con el impío. ¿Por qué? Porque rechazan su bondad. En Romanos 1, querido amigo, acompáñame por favor. Romanos 1 del versículo 18 en adelante dice esto acerca de la ira de Dios sobre los impíos, sobre el pecador, sobre aquel que rechaza a Jesucristo, sobre aquel que no quiere saber nada de Dios y su palabra, que quiere vivir conforme su justicia. Veamos qué dice la palabra del Señor. Pero Dios muestra su ira. ¿Quién muestra su ira? Dios. ¿Qué es la ira? Un atributo de Dios genuino, que Dios manifiesta ¿sobre quién? Sobre los que desobedecen su palabra, sobre los impíos, sobre los pecadores que no vienen arrepentidos y aceptan a Jesucristo. Pero Dios muestra su ira. ¿Desde dónde? Desde el cielo contra todos. Fíjate lo que dice: contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Contra quién está la ira de Dios? Contra los pecadores. Entonces, esta frase de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, ¿será correcta? ¿Será lo que dicen las Escrituras? ¿Será una frase que debemos utilizarla como una verdad bíblica
y queriendo asemejarla a lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Tenemos que pensar muy bien lo que decimos, lo que hablamos en los altares, lo que enseñamos a las personas para que vengan y reciban a Jesucristo. No podemos atraerlos con mentiras, no podemos atraerlos con filosofías que hombres que nunca aceptaron a Jesús en su vida dijeron, aunque se oigan muy bonitas como esta frase humanista. Mahatma Gandhi dijo de Jesucristo que lo admiraba, mas nunca dijo que creyó en él. Dice, yo admiro mucho a Jesucristo, pero rechazo al cristianismo. Él dijo que cómo era posible que solamente los cristianos fueran hijos de Dios, que Dios podía tener muchos hijos en muchas religiones. Y de ahí nos podemos dar cuenta que este hombre, aunque haya tenido un sentimiento muy humanista y que muchos quieran seguirlo, no estaba de acuerdo con las Escrituras. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que él dijo que Dios puede tener hijos en todas las religiones, a semejanza que lo que dice las Escrituras no es correcto, que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos caso a una frase de un hombre impío como él, aunque haya estado promoviendo la no violencia, hermanos queridos? No podemos tomar esa filosofía y aplicarla dentro del pueblo de Dios, introducirla como una verdad y todavía querer evangelizar y decirle a las personas, hey, ven, porque Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. No, hermanos, estamos totalmente mal si estamos haciendo eso. Estamos muy mal, porque la palabra de Dios en Romanos 1, como te lo digo, versículo 18, te lo voy a volver a leer. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. No hay hombre. Por eso te digo que nuestro Dios es el juez justo. Nuestro Dios nunca va a actuar en injusticia, porque el hombre no puede decir que no hay Dios, que Dios no se manifestó a su vida. Aquí dice la Escritura, ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Hablando de quién? De los perversos, de los pecadores. Conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No pueden decir, oh, Dios es injusto, si muero en mi pecado y digo es que no conocía a Dios, no sabía de Dios y voy a ir a recibir el castigo eterno que es el infierno. No, la Biblia dice que no puede el hombre tener excusa, porque a través de la creación Dios se les ha manifestado a usted y a mí y a toda criatura en el mundo. Y sigue diciendo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Quiénes se convirtieron en completos necios? Dice la Escritura en el versículo 18 que son pecadores y perversos. Y la ira de Dios está sobre ellos. Sobre ellos está la ira de Dios, hermanos. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad del Evangelio. La ira de Dios, de un Dios santo, del Dios que dice la Escritura, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, está sobre los pecadores y perversos, sobre todos aquellos que rechazan a Jesucristo, sobre todos aquellos que no quieren nada ni saber nada del Dios Todopoderoso y que niegan, aún viendo la creación, los cielos y la tierra, que muestran su glorioso poder, que existe un Dios creador de todo. Eso es terrible, querido hermano. Miramos que a través de las Escrituras
la frase humanista dicha por este activista indio Mahatma Gandhi y por muchos cristianos sinceramente equivocados, porque están equivocados, aunque suene muy bonito, aunque se molesten algunos cuando les dice uno esta verdad y lo saca del error y digan, el hermano está hablando algo que no es importante, hablemos de otras cosas. No, claro que es importante, porque si lo estamos enseñando a través de los púlpitos, a través del altar, y estamos evangelizando personas con esta frase filosófica humanista de un hombre que solamente dijo que admiró a Jesucristo, pero rechazó el cristianismo, estamos mal. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, porque estamos haciendo y comprometiendo a nuestro Dios con algo que Él nunca dijo, y engañando a las personas con una frase que no es de Dios, que ni tiene sustento bíblico. Aunque muchos digan, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en eso es de tal manera, pero habla en tiempo pasado, amó Dios al mundo. Ahora ama a su Hijo unigénito, el cual envió. Y dice la Escritura que cuando estaba Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, he aquí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿En quién se complace nuestro Dios? Ahora en Jesucristo, en el Cristo de la gloria, en el que murió en la cruz del Calvario. Él pagó por los pecados de la humanidad y satisfació la justicia del Dios Todopoderoso. Una justicia que usted y yo y ninguna persona puede satisfacer por sus propias obras. La justicia y la salvación que nosotros adquirimos no es por nosotros mismos, no es por nuestras obras, no es por nuestra capacidad, sino es una justicia externa que viene de Jesucristo y nos abraza. Y nuestro Dios, al mirar la justicia de Jesús en nuestras vidas, es por lo cual usted y yo podemos entrar delante del trono de la gracia, porque estamos cubiertos con la justicia del Jesucristo, no nuestra justicia. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre todos los pecadores y perversos, sea quien sea. Dios no está de acuerdo en esa frase, hermano, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Y quiero decirte esto, hermano. La frase humanista dicha por este hombre, Mahatma Gandhi, hermano, aunque se oiga muy bonito y la utilizan aún muchos cristianos, no es correcta. No es correcta. Y no debemos seguir utilizándola. Si lo hacíamos, debemos dejar de hacerlo. En Proverbios 15:9, quiero que me acompañe a Proverbios 15:9. Quiero que me acompañe a Proverbios 15:9. Y usted se dará cuenta que dice el Proverbios 15:9 de esta manera. Abominación es a Jehová el camino de los impíos, mas Él ama al que sigue justicia. ¿Qué está diciendo el Proverbios 15:9? Que nuestro Dios abomina el camino del impío, del injusto, del que vive en pecado, de aquel que no quiere arrepentirse, que rechaza su bondad y su misericordia, que rechaza a Jesucristo, pero ama al que sigue justicia, al que sigue a Jesucristo, ama al que busca la verdad del Evangelio. Nuestro Dios aborrece, dice, al impío. ¿Qué es el impío? El que no tiene ningún respeto o devoción por Dios ni fe en Él y su palabra. Ese es el impío, el que vive de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propios deseos, y que vive conforme a la filosofía humanista como esta de Mahatma Gandhi, que quiere que el hombre viva feliz y completo, que no le falte nada. Y él se inventa en su mente un Dios a su gusto. Y le gusta mucho esta frase: Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Qué padre, ¿no? Qué suave. Dios aborrece el pecado, o sea, lo que yo hago, aborrece, pero a mí no me pasa nada, no importa. Puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo, el que se vaya al infierno es el pecado, no yo, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo esa frase. Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Pensemos un poco en esa frase, hermanos. Y dámonos cuenta que está totalmente fuera de sentido bíblico y coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a la cárcel?
Cuando se comete un robo, el que hizo el robo o la persona que estaba contando el dinero que fue asaltada. Pues el que hizo el robo, ¿verdad? Porque él es el que tiene que pagar, no la persona que estaba contando el dinero. Porque muchos pueden decir, no, es que él no tiene la culpa, él iba pasando y ¿por qué estaba contando el dinero? Por eso la robaron. No, sería lo mismo decir, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Incoherente, ¿verdad? Totalmente. Y abominación, ¿sabe qué significa? Es abominar. Es odio, aborrecimiento, rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión. Entonces, cuando dice Dios abomina, está diciendo Dios repudia, Dios aborrece el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta, hermanos amados. Esta frase humanista, como te lo vuelvo a repetir, se oye muy bonito, pero pues desgraciadamente no es bíblica. Es dicha por un hombre filósofo indio llamado Mahatma Gandhi, de la India, no indio de indígena, sino de la India, de ese lugar. En Proverbios 17:15 dice esta palabra: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, fíjate, y al estar utilizando esta frase como una verdad bíblica de que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, sea dentro o fuera del cristianismo, se está justificando al impío, al pecador que se niega al arrepentimiento y menosprecia la bondad y la misericordia de Dios. Porque lo estamos justificando en cierta manera, diciendo, bueno, es que la culpa no la tiene el pecador, sino el pecado. Estamos separando las cosas. Y nosotros, hermanos amados, tenemos el pecado en nuestras vidas, y el que comete el pecado somos nosotros. Somos nosotros, porque de nuestro interior sale la maldad. De los corazones impíos, dice la palabra, sale la maldad. Por eso necesitamos ser una nueva criatura, ser regenerados por medio del Espíritu Santo, ser lavados espiritualmente por dentro, como dice la palabra de Dios, que aquel que es nacido de la carne, carne es y es corrupción, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es espiritual, porque el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos hace una limpieza por dentro, porque aquel que es nacido de Dios es una nueva criatura. Una nueva criatura en Cristo Jesús, en Cristo. Dice 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, sin Cristo no hay nuevo nacimiento, sin Cristo no está el amor de Dios sobre nuestras vidas como el amor de un padre, porque no somos sus hijos. El amor de Dios cuando viene a nosotros es por medio de que estamos en Cristo Jesús y somos nuevas criaturas, y las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Dios como un Padre precioso, amoroso, que nos disciplina también, viene a nuestras vidas cuando somos aceptos por Él por medio de Jesucristo, adoptados como hijos. Mientras no, el hombre está en una impiedad, está en el pecado, está en una corrupción, está en la carne y está guiado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, quien gobierna la mente y las vidas de las personas que rechazan a Jesucristo. Y como dijo nuestro hermano y pastor Juan Manuel Vaz, en el mundo nadie está huérfano, porque unos son hijos de Dios o hijos del diablo, pero todos tienen padre, querido amigo. No hay nadie que no tenga padre. Y en este caso, cuando venimos a Dios a través de Jesús, el amor de Dios llega a nuestras vidas como Padre amoroso. Porque antes de venir a Él no estamos en Cristo. No tenemos ese amor de Padre sobre nuestras vidas. Y la Escritura no miente. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen las obras de su padre el diablo, porque él es homicida, y ustedes tratan de matarme. ¿Quién era su padre? Satanás. Jesús lo dijo. Aunque se oiga para muchos muy agresivo y los asusten estas palabras, es la verdad del Evangelio.
Es la verdad del evangelio. En este mundo solamente hay dos tipos de familias: la familia de Dios y la familia de Satanás. ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál pertenezco yo? Debemos entender claramente, hermanos, que no hay más opciones, hay solamente dos: Dios o Satanás. Dios ama a su Hijo Jesucristo, y a través de Jesús, de su justicia, nosotros, cuando lo recibimos en nuestra vida y somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, limpiados, lavados en nuestro interior, formamos siendo una nueva criatura regenerada por el Espíritu. Podemos entrar en la familia de Dios siendo reconciliados. La enemistad que teníamos desaparece. Somos reconciliados con Dios. Pero todo aquel que está enemistado con Dios, su ira está sobre él. Usted sabe cuando le dicen: esa persona, ¿por qué ya no es tu amigo? Porque estoy enojado con él, porque no somos amigos más, porque tenemos este problema. ¿Pero qué tiene que haber para que haya una nueva unión? Una reconciliación. Para que esas dos personas que se enemistaron por algo vuelvan a reconciliarse. Y en nosotros, en la humanidad, el único que puede traer la reconciliación del hombre con Dios es Jesucristo. Y Dios está airado con el impío todos los días, hermano. Y aquel que anda usando esta frase humanista, diciendo que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, está justificando al impío. Está justificando al pecador. Y recuerde lo que dice Proverbios 17:15, nuevamente te lo voy a leer: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y quiero finalizar con esto, hermanos. Muchos pueden decir: no es importante. ¿Para qué hablar de esto? No hablemos de estas cosas. Pero como te lo vuelvo a repetir, el que justifica al impío, como dice Proverbios 17:15, es abominación. Dios está enojado en contra de él. Lo aborrece. Porque para Dios, el que justifica al impío es igual que el impío, que rechaza su amor y su bondad, su misericordia y el sacrificio de Jesucristo, y está cometiendo un grave pecado por enseñar algo totalmente falso que Dios no dijo. En Romanos 2, hermanos, vamos a Romanos 2, querido hermano y amigos. Romanos 2. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice de esta manera, versículo: tal vez crees que puedes condenar, dice, a tales individuos. Fíjate de lo que está hablando aquí, tenemos que tener mucha importancia. Dice el encabezado: el juicio de Dios contra el pecado. Y empieza hablando de esta manera el apóstol Pablo. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Fíjate lo que está hablando aquí. Está hablando que una persona que estaba juiciando a otras acerca de alguna situación, pero él también la cometía, no tenía derecho a hacerlo, porque también estaba haciendo lo mismo aquel que estaba juzgando al que estaban juiciando. Los dos estaban siendo ladrones, vamos a decir un ejemplo. Este era ratero y el otro también. Y este ratero estaba juzgando a este ratero. Pero ¿con qué derecho lo hacía si hace lo mismo? Es un hipócrita, ¿no? Es un hipócrita, a eso se está refiriendo esto. Y sigue diciendo las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿De cuáles tales cosas? Estamos hablando del pecado. Tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Está hablando de que hace lo mismo. Tenemos que entender y hacer una lectura con comprensión, hermanos. Cuando haces lo mismo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo?
¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Quién es el que tiene que arrepentirse y abandonar su pecado? El impío, el que no ha recibido a Jesucristo, el que no quiere reconocer a Dios en su vida. Ese necesita arrepentirse delante de Dios. Y Dios lo guía, porque dice la Escritura que nadie va a Jesucristo si no es porque Dios lo lleva. Entonces sigue diciendo en el versículo 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Quién es el justo juez? Nuestro Dios. ¿Y quiénes están acumulando ira para sus vidas? Los impíos, los pecadores, los que rechazan a Jesucristo, los que no quieren arrepentirse de su conducta, de su vida, de su mala manera de vivir injustamente. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dice en el versículo 7. Versículo 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira. ¿Quién derramará su ira? Dios. ¿Contra quién? Contra los pecadores, contra los impíos, contra aquellos que no se arrepienten y que no quieren aceptar la bondad y la misericordia de Dios. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. En este pasaje el apóstol Pablo nos deja ver que aquellos que rechazan a Dios, que no quieren arrepentirse, que viven para sí mismos, acumulan ira para sí el día del justo juicio de Dios. Y Dios va a juzgar a las naciones, como te lo digo. Y ahí no va a valer esa palabra filosófica que le enseñamos muchas veces a las personas totalmente equivocada, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Ese día, muchos van a decir, a mí me enseñaron que Dios me amaba tal y como soy y que no importaba lo que yo viviera y cómo fuera, que podía hacer lo que yo quería, en pocas palabras, porque la culpa no era mía, sino del pecado que habita en mí, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y yo soy el pecador. Pero no es así, porque la ira de Dios se está acumulando sobre sus vidas. Y el día del justo juicio de Dios van a sufrir las consecuencias y la justicia de Dios se va a manifestar sobre sus vidas. Y el final que van a encontrar todos aquellos que mueran en la impiedad, sin aceptar la bondad, la misericordia de Jesús y de no arrepentirse, es el infierno, el castigo eterno en el infierno. Mas Dios, hermanos amados, muestra su compasión y misericordia que invita a la humanidad al arrepentimiento. En Isaías 1:18 dice esto, la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es justo, te lo vuelvo a repetir. Él no es injusto. Él es el juez justo. Y a todos seremos juzgados, como lo leímos en Romanos 2, el día del justo juicio de Dios por
los que aceptamos a Jesucristo o los que lo rechazamos, los que decidimos vivir una vida llena de impiedad o los que decidimos venir a buscar la justicia de Dios y vivir conforme su palabra. En Ezequiel 33:11 dice esto. Ezequiel 33:11. Dice la palabra del Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Aunque Dios abomina al impío, aborrece al impío, al pecador, no quiere decir que se goza con que se pierda. Él quiere que se vuelva de sus malos caminos y que venga y reconozca el sacrificio de Jesucristo y acepte la salvación que Dios ofrece a todo pecador. Pero el amor y pueda recibir ese amor maravilloso del Dios como Padre amoroso. Pero como te lo vuelvo a repetir, nuestro Dios es un juez justo, no injusto. Y sabemos que esta palabra es inquietante, pero la verdad es esta. Como dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a compartir tu mensaje tal y cual tú nos lo has dado. Que no necesitamos ningún tipo de filosofías ni palabras humanistas para complementarlo. Tu palabra es suficiente. Ayúdanos, mi Dios amado. Y si hemos utilizado filosofías que el mundo ofrece, perdónanos. Perdónanos, porque entendemos que eso no es lo que salva, porque a ti te ha placido a través de la predicación del Evangelio salvar a las personas, por medio de la locura de la predicación. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos es suficiente, porque en ella nos sentimos completos. Como dijo el salmista, lámpara me es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Gracias por ella. Bendice a mis hermanos alrededor de todo el mundo y que entendamos y comprendamos que solamente tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo. Y como siempre, el deseo de mi corazón es que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo es para la mía. Y recuerda algo muy importante que Jesucristo nos dijo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Y recuerda, aunque esta frase se oiga muy bonita, filosófica y humanista, no es de Dios, porque la realidad es otra. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Dios te bendiga. Se despide de ti, tu amigo y hermano, Miguel Green.